Se creía la reina intocable del ring, una veterana canadiense, tan confiada como soberbia, que tras barrer con varias rivales en su país, pensó que su próxima defensa titular sería un simple paseo por el parque. Pobre ilusa. Su mayor error no fue aceptar la pelea, sino abrir la boca para subestimar a su oponente. Y es que no se iba a enfrentar a cualquier peleadora, sino a una oficial activa de la Guardia Nacional Mexicana. Esta es la historia de cómo una sonrisa de puro desprecio se transformó, golpe a golpe, en la humillación más grande de su carrera. La escena estaba servida. Jelena Mirjanović, una peleadora consolidada y acostumbrada a los reflectores, llegaba con los humos rozando el techo. Acostumbrada a intimidar a sus rivales desde antes de que sonara la campana, se sentía invencible. Durante los eventos previos al combate, la actitud de la campeona rayaba en la falta de respeto. Apenas vio a su retadora, esbozó esa típica sonrisa, ladeada de quien cree que el cheque ya está en el banco sin haber sudado una gota. Since 2005. Pero en la otra esquina, el contraste era absoluto. Erika Dinamita Cruz no tenía el ego inflado, ni sentía la necesidad de actuar para las cámaras. Como buena representante de las fuerzas de seguridad, su porte hablaba por ella. «Solamente quiero decir que no le tengo miedo», declaró con una calma que helaba la sangre frente a los micrófonos. «Garantizo que México va a tener una nueva campeona de las 126 libras». Solamente quiero decir que no le tengo miedo y garantizo que México va a ser la nueva campeona de las 126 libras. Para Erika, esto iba mucho más allá de un trofeo. Era una cuestión de honor, de hacer respetar a su institución, a su apellido y a su bandera. El choque de trenes era inevitable. La noche de la verdad llegó. Se acabaron los micrófonos. Se acabaron las risitas burlonas. Era el momento de respaldar la arrogancia con los puños o prepararse para sufrir. Suena la campana y la canadiense sale disparada de su esquina, como si la hubieran soltado de una jaula. Quería imponer su jerarquía y su tamaño desde el segundo cero. Se lanza hacia adelante como un vendaval, intentando arrollar a la mexicana para demostrar que, en efecto, todo terminaría rápido. Suelta volados de derecha amplísimos, buscando arrancar la cabeza de Erika de un solo impacto contundente. Pero Erika Cruz estaba plantada en la lona como un bloque de acero. No retrocede ni un solo milímetro. Apenas siente la presión, levanta su guardia hermética y responde al fuego con un infierno peor. No hubo tiempo para medir distancias ni round de estudio. Ambas salieron a destruirse. Jelena presionaba, intentando acorralar, pero la técnica de Cruz era milimétrica. Cada vez que la canadiense abría la guardia para lanzar esos ganchos predecibles, Erika la castigaba brutalmente con un 1-2, jab y recto, que entraba seco y rebotaba en el rostro de la campeona. A los 3 minutos, la sonrisa arrogante de la canadiense ya se había borrado por completo. Para el inicio del segundo asalto, el lenguaje corporal de la canadiense había dado un giro de 180 grados. En su mirada ya se notaba que había comprendido la gravedad de su error. Enfrente no tenía a una novata impresionable, tenía a una máquina de demolición que iba a cobrarle cada burla. La desesperación comienza a apoderarse de Jelena. En lugar de utilizar su experiencia, mantener la distancia y boxear inteligentemente como le imploraba su esquina, empieza a ensuciar el combate. Su frustración la lleva a provocar choques de cabeza. Hasta 2 impactos frontales muy peligrosos en este mismo round, producto de acortar la distancia de forma torpe y sin lanzar golpes efectivos. La mexicana, en cambio, daba una clase magistral de paciencia y contragolpe. Cruz le cedía el terreno justo, la invitaba a entrar y cuando la canadiense mordía el anzuelo, la recibía con ráfagas limpias de 2 y 3 impactos directos al cráneo. Llegamos al tercer asalto y la atmósfera en el ring es de pura hostilidad. La pelea se vuelve áspera. En medio de un clinch confuso, el referí interviene para separar a las peleadoras. Hay una pausa natural. Las defensas bajan por una fracción de segundo. Y es ahí cuando la canadiense, mostrando una falta total de clase, aprovecha el hueco para conectar un golpe sucio y a traición sobre el rostro de la mexicana.
exceso de colmillo de la veterana o negligencia del tercer hombre en el ring. Ustedes dirán en los comentarios. Si la canadiense pensó que esa bajeza iba a quebrar la moral de Erika, cometió el peor error táctico de su vida. Lejos de intimidarse, la sangre de la oficial hirvió. Ese golpe a traición encendió a un monstruo. La mexicana se adueñó del centro del ring y empezó a pistonear con unos jabs pesadísimos, con una fuerza destructiva impensable para su categoría. Cada vez que Helena intentaba dar un paso al frente, se comía un jab de dinamita que le frenaba el impulso de golpe. La técnica de la canadiense se desmoronaba por completo, mientras Erika avanzaba como un tanque blindado, dictando el castigo y adueñándose de la noche. Continuamos con la masacre. Aquí tienes la segunda parte para completar el guión, con todo el dramatismo y los detalles técnicos que esta paliza merece. Si los 3 primeros asaltos fueron un aviso de que la noche sería larga, el cuarto y quinto round fueron la confirmación de una pesadilla. El castigo ya no solo era táctico, era visible y grotesco. El rostro de Helena, aquel que horas antes exhibía esa sonrisa petulante y llena de superioridad, ahora era un lienzo de hematomas y frustración. Los papeles se habían invertido de una manera brutal. La campeona que prometía arrasar con la mexicanita, ahora retrocedía aterrada, buscando las cuerdas como si fueran su único refugio. Erika Cruz ya no era solo una boxeadora. Era una depredadora que había olido la sangre. La oficial de la Guardia Nacional había decodificado por completo el estilo de la canadiense. Con una técnica pulcra y una estamina inagotable, Cruz cruzaba la guardia de Helena con una facilidad pasmosa. El 1-2 que había funcionado al principio, ahora se convertía en combinaciones de 4 y 5 golpes. La derecha cruzada de la mexicana entraba limpia al mentón, seguida de un gancho de izquierda al hígado que le cortaba la respiración a la campeona. Helena intentaba amarrar, intentaba abrazarse para sobrevivir, pero Cruz se sacudía el agarre y seguía castigando. La canadiense estaba literalmente a punto de tocar la lona. Sus piernas temblaban y su mirada ya no buscaba la victoria, buscaba desesperadamente el reloj. Llegamos al sexto asalto. Faltaba 1 minuto y 10 segundos en el cronómetro, cuando el destino de la pelea quedó sellado para siempre. La canadiense, al borde del colapso físico y mental, intentó un ataque desesperado, un volado sin técnica ni fuerza, producto puro del pánico. Erika Cruz, con la frialdad de un francotirador, vio la apertura, plantó los pies en la lona y soltó una combinación que resonó en toda la arena. ¡Pa! 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 3 golpes letales, precisos, destructivos. El impacto fue tan brutal que provocó una herida espantosa en el rostro de Helena. La sangre comenzó a brotar de inmediato, manchando el ring y nublando por completo la visión de la canadiense. Cualquiera hubiera esperado que al ver semejante herida, la mexicana bajara el ritmo o tomara un respiro, pero no. Erika Cruz vio la sangre, vio la debilidad y en lugar de frenar, apretó el acelerador a fondo. No le dio ni medio segundo de tregua. No había respiro. La acorraló contra las cuerdas y desató un vendaval de cuero, haciéndola pedazos frente a su propio equipo, frente a las cámaras y frente a los miles de espectadores que no podían creer la golpiza que estaban presenciando. El árbitro, alarmado por la cantidad de sangre y la nula respuesta de Helena, detiene la acción y llama al médico del ring. Es un momento de pura tensión dramática. El doctor sube, limpia la herida con una toalla que rápidamente se tiñe de rojo carmesí. La mira fijamente a los ojos y le hace la pregunta que ningún peleador arrogante quiere escuchar. ¿Quieres continuar? Helena, tragándose todo su orgullo, junto con su propia sangre, asiente. Su rostro es una máscara de castigo, pero se niega a rendirse. Sabe que si se queda en el banquillo, la humillación será total. Así que decide salir, como un cordero, caminando voluntariamente hacia el matadero. El séptimo round no fue boxeo, fue una ejecución pública. Helena Mirjanovic salió de su esquina por inercia, por instinto de supervivencia, pero en el fondo de su alma ya sabía que esto había terminado. Era físicamente imposible detener el tsunami azteca que se le venía encima.
Erika Cruz salió a aniquilar. Cada jab, cada gancho, cada uppercut que aterrizaba en el rostro de la canadiense era un recordatorio de por qué nunca, jamás, debe subestimar el corazón de una mexicana. El referí observaba a centímetros de distancia, listo para intervenir en cualquier segundo. La canadiense ya no lanzaba golpes, solo usaba sus guantes como escudos inútiles para proteger su cabeza de la tormenta. Sus rodillas se doblaban con cada impacto. Ya no había técnica, solo dolor. Y entonces ocurrió lo inevitable. En la esquina de Helena el panorama era desolador. Su entrenador la miraba recibir la peor paliza de su vida. Veía cómo su boxeadora estrella, la misma que horas antes se reía frente a los micrófonos, estaba siendo triturada a golpes. La compasión y el sentido común finalmente le ganaron al ego. El entrenador vio claro lo que todo el mundo ya sabía. Ya es suficiente. No había necesidad de arriesgar la vida de su peleadora, ni de prolongar una masacre innecesaria. El árbitro cruza los brazos, el médico hace la señal y la esquina interviene. Se acabó. La pelea ha terminado. Así es como se callan las bocas. Sin gritos en las conferencias, sin payasadas para las redes sociales, sin faltar el respeto. Erika Dinamita Cruz lo hizo con los puños, con disciplina, con el corazón de una guerrera y la frialdad de un soldado. Ganó por nocaut técnico, destruyendo por completo no solo el récord de su rival, sino su ego entero. Esa noche, en el centro de convenciones, la canadiense aprendió la lección más dura de su vida deportiva. La arrogancia tiene un precio altísimo cuando enfrente tienes a alguien dispuesto a morir en la raya. Se burló de una oficial mexicana, la llamó pan comido y terminó recibiendo la humillación más grande de su carrera, perdiendo su título mundial de la AMB y entregando su corona a una verdadera reina del ring. Erika Cruz demostró que el respeto no se exige hablando frente a las cámaras. El respeto se gana arriba del cuadrilátero, haciendo pedazos a quienes se atreven a dudar de ti. ¿Y ustedes, qué opinan de esta paliza brutal? ¿Creen que la esquina de la canadiense tardó demasiado en detener la pelea o debieron dejarla caer a la lona? Déjenme su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Los estaré leyendo a todos. Si les gustó este resumen, no olviden reventar ese botón de like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias donde la arrogancia termina pagando caro. Nos vemos en el próximo video.